Vida y Fe. Hola amigos, ¿cómo están? Un abrazo rompecostillas para todos ustedes. Reciban de parte de su pastor y amigo Jonathan Suspes un saludo muy especial, porque hoy queremos saludarles, bendecirles y decirles que continuamos con un tiempo para la familia, un tiempo para aprender acerca de cómo es la conducta que Dios espera de esos esposos, de esas esposas, y de cómo nosotros podemos ser bendición y a la vez ser bendecidos por ese hogar correctamente edificado y transformado por Dios. Estamos estudiando lo que nos dice la palabra de Dios en Efesios capítulo 5 y lo estamos haciendo de una manera muy sencilla, muy práctica, digámoslo así, muy someramente, porque, bueno, en este caso lo que queremos es brindar la estructura básica de la Biblia para lograr comprender cómo podríamos nosotros comportarnos, vivir y tener un hogar de bendición. Estamos en Efesios capítulo 5 y quiero leerle lo que dice la palabra de Dios en el versículo 27, que es en el verso donde estamos avanzando y estudiando. Dice la Biblia: a fin de presentársela a sí mismo una iglesia gloriosa, que no tuviese mancha, ni arruga, ni cosa semejante, sino que fuese santa y sin mancha. Cuando dice la Biblia que el Señor Jesucristo se entregó a sí mismo, a fin de presentarse a una iglesia sin mancha, sin arruga, sin mancha quiere decir sin defecto, sin desgracia. Es aquel hombre, aquella mujer que siempre estuvo allí dispuesto a ayudar a ese esposo o a esa esposa a perfeccionarse. No le recriminó sus faltas, sus errores, no le recriminó cuántos años o cuánto tiempo lleva sin cambiar, sino que está allí a partir de que comienza a comprender esta palabra para ser el instrumento que Dios va a utilizar para santificar y para purificar ese hogar, esa familia, para producirle bien. Y aparte de esto dice la palabra de Dios sin mancha y sin arruga. Cuando habla sin arruga quiere decir sin doblez, atrayendo para unir. Cuando se habla del doblez quiere decir de aquella arruga, aquella parte de la ropa que se toma y comienza a formar una línea, ¿sí? Cuando se dobla y se une una parte con otra. Y entonces dice la Biblia sin doblez, atrayendo para unir. Eso significa arruga, sin doblez, atrayendo para unir. Quiere decir aquella persona que no tiene doblez en el contexto de que no tiene un pensamiento diferente. No sé si de pronto usted como esposo ha trabajado para que su esposa tenga un mismo pensamiento con usted. Ambos tengan ideales compartidos, tengan una unidad, de tal manera de que ninguno de los dos esté con doblez. Quiere decir con una arruga, con un pensamiento diferente, con una actitud diferente, con algo que no es compatible y que genera una fisura, una línea, que genera un daño, que genera una abertura entre el uno y el otro. El deseo de Dios es que tú y yo quitemos toda arruga, todo pensamiento divergente y comencemos a trabajar para que esa esposa o ese esposo, en el caso de las mujeres, estén allí unidos en un mismo pensamiento. Yo quiero animarles de parte de Dios para que trabajemos en eso. ¿Cuántas personas dicen: a mí no me importa lo que piensa él, a mí no me importa lo que piense ella, a mí no me importa lo que ellos crean o lo que ella crea, no me interesa? Pero la Biblia dice sin doblez. Y cuando habla de sin doblez, si vamos al griego, quiere decir un pensamiento dividido o diferente, una idea corriente, una idea diferente, una idea que fluye en el pensamiento de esa persona, que se distancia del pensamiento de la otra. El ideal de Dios es que en nuestro hogar trabajemos porque haya unidad. ¿Cómo han determinado trabajar con esos hijos? ¿Tú has hablado con ese esposo y dices: vamos a hacer esto? ¿O simplemente haces lo que dice? No, es que yo creo que es así y es que a mí no, usted no tiene que decirme porque yo soy el hombre. O usted no tiene que decirme porque yo soy la que los ha criado y los tengo que aguantar en la casa. ¿Cuál es el concepto que tenemos? Sin doblez implica que siempre trabajamos por unos mismos propósitos. ¿Estás trabajando por los mismos propósitos? ¿O te sientes frustrado o frustrada por lo que no lograste? Y entonces dice: yo no voy a trabajar por lo de los demás, porque yo nunca logré lo que yo quise. Y no estás dispuesto o no estás dispuesta a unirte con ese esposo o con esa esposa, a formar ideales, propósitos, metas y trabajar juntos bajo un mismo pensamiento. A formar esos hijos bajo un mismo pensamiento, a formar esa empresa bajo un mismo pensamiento, a formar unidad, porque siempre trabajan de la misma manera, bajo un mismo pensamiento.
no están divididos. Dice la Biblia, una casa dividida no prospera. Dos personas que piensen diferente y que traten de unir esos pensamientos simplemente a la fuerza no prospera. Una persona que esté diciendo, no, yo hago lo que quiera con mis hijos, y la otra persona dice, no, yo no voy a dejar que eso pase, no prospera. Es imposible que tú determines hacer prosperar tu hogar con pensamientos divergentes, diferentes, que contrastan el uno con el otro. Es importante que busquemos concertar cosas. Siéntate con ese esposo, con esa esposa, crea espacios de confianza, un espacio diferente al de siempre. No lo esperes en la puerta para decirle, siga, a ver, que necesito hablar con usted. No, crea un espacio especial para generar acuerdos, donde tú quites toda arruga, todo pensamiento diferente que esté generando un contraste, que esté generando una arruga, que esté generando algo diferente en tu hogar, y comiencen a unificar conceptos, comiencen a trabajar en unidad. Porque la palabra de Dios dice, así también los maridos deben amar a sus mujeres como a sus mismos cuerpos. El que ama a su mujer, a sí mismo se ama. ¡Wow! El que busca andar en unidad, a sí mismo se ama. El que busca hacerle el bien a esa esposa, a sí mismo se ama. El que busca siempre, en vez de chocar con lo que la otra piensa, o ir y decir, a mí no me importa lo que usted piensa, sino que trabajan en esa unidad, a sí mismo se ama. ¿Sabe por qué se ama? Porque todo lo que tú cultives en esa esposa, lo vas a recibir luego en tu vida. Vas a disfrutar de lo que ella es y de lo que formaste en ella. Si tú fuiste el hombre que la maltrataste, que la ofendiste, que no te importa lo que ella piense, que simplemente te interesas en ella cuando tienes ganas de suplir tu necesidad sexual, entonces no eres un hombre que tiene la capacidad de ir a reclamar y a decir cómo esa mujer no lo satisface, no le ayuda, no le aporta, porque nunca fuiste el hombre con carácter para producirle bien. Tampoco la mujer puede ir a decirle a un hombre que ha irrespetado, que ha ofendido, del cual se ha burlado, al cual no respeta su autoridad como varón, y decirle que se comporte conforme a la Biblia. ¿Cuántas mujeres le dicen a ese hombre, mire, pero la Biblia dice que usted debe amarme y que debe cuidarme como vaso frágil? Bueno, la pregunta es, ¿cómo usted trata a ese esposo? ¿Lo respeta? Quizá él no sea un vaso frágil directamente, pero es aquel hombre que Dios puso en su hogar como autoridad. ¿Respeta su autoridad? Aquel hombre que Dios puso en tu hogar para que tú lo respetes, ¿lo respetas? Aquel hombre que Dios puso en tu hogar para que tú le produzcas bien, ¿buscas hacerle el bien a ese hombre? Porque si no, ¿cómo puedes pedirle que aplique la palabra? Si yo me amo, busco en la otra persona el mayor bienestar. Dice la palabra de Dios, así también los maridos deben amar a sus mujeres como a sus mismos cuerpos. El que ama a su mujer, a sí mismo se ama. Dice la Biblia, porque nadie aborreció jamás a su propia carne, sino que la sustenta y la cuida, como también Cristo a la iglesia. Cuando dice aborrecer, no implica que usted le da asco, no. Aborrecer quiere decir explícitamente y de una manera bien sencilla que yo tengo una diferencia con alguien. ¿Sabe que aborrecer es simplemente el sentir fastidio por alguien? Es el sentir incomodidad, es el desagrado que alguien siente por alguien. Aborrecer no es abominar, es diferente. Aborrecer, según el griego, quiere decir sentir rechazo por alguien. Distanciarme de alguien, decir, uy, no, esa persona, uy, no, es que mi esposa, es que mi esposo, no, es que juzgarle, señalarle, mirarle como con desprecio. Eso es aborrecer. Cuando tú miras con desprecio a alguien, estás aborreciendo. Dice la Biblia, nunca alguien se aborreció a su propia carne. Y si tú eres uno con esa esposa, no la puedes aborrecer, no la puedes despreciar. Mujer, no puedes despreciar a ese hombre. No puedes tratarlo con desprecio, porque quizá no es el hombre que suple para esa casa o que se ha comportado como tú esperabas. Pero aún así no lo puedes despreciar. Sino que tú eres el instrumento escogido por Dios para producirle bien y llevar a que ese hombre pueda hacer lo que Dios es. A no juzgar sus defectos y sus debilidades, ni el hombre juzgar los defectos y las debilidades de esa mujer, sino ayudarles a perfeccionarse el uno al otro. Si tú trabajas como hija de Dios y trabajas como hijo de Dios, vas a ver la gloria de Dios. Porque Dios nunca, dice la Biblia, ha desechado, nunca Dios
ha dejado a un lado un corazón contrito y humillado. Alguien que se somete a la Biblia y dice: Dios, yo estoy dispuesto a hacer lo que tú piensas y a vivir conforme a como tú quieres. Dios nunca te va a rechazar cuando tú determinas vivir conforme a la Biblia. Esa es la invitación. Yo quiero orar por ti, por aquellas personitas que hoy nos escuchan y bendecirles. Señor, yo los bendigo a todos. Bendigo a aquella mujer que hoy determina esforzarse, aquel hombre que determina cambiar. Los bendigo. Bendigo los hogares que están allí. Declaro, Señor, que por más difícil que sea la situación, tu mano va a intervenir para darles la capacidad. Espíritu Santo, dale la capacidad a aquella mujer de frenar su boca, de guardar silencio. Dale aquella capacidad a este hombre, Señor, de respetar, cuidar y valorar a aquella esposa. Danos la capacidad de ser hombres y mujeres de Dios, conforme a la Biblia. Danos la capacidad, Señor, de ser personas que viven conforme a la Biblia, que respetan la palabra y que no pasan por alto tus principios y viven como se les da la gana, sino que viven conforme a como tú piensas. Te lo pido hoy en el nombre de Jesús de Nazaret, porque sé, Señor, que cuando apliquemos todo lo que tú nos enseñas, nuestras familias van a ser mejores, vamos a ser felices y vamos a recibir y a disfrutar de lo que hemos cultivado y sembrado en esas esposas o lo que esas mujeres han sembrado en sus esposos. Creo que tú comenzarás a cambiar la realidad de los hogares en el nombre de Jesús de Nazaret. Amén. Queridos amigos, reciban un abrazo bien especial de parte de su pastor y amigo Jonathan. Un abrazo para ustedes, mil bendiciones. Recuerden, siempre vamos a estar aquí compartiendo la palabra y siendo bendición para todos ustedes. Mil bendiciones. Esto es Vida y Fe.